en esa época marcada por el machismo, donde domina el patriarcado, y que una mujer pueda lograr romper con este círculo tan complejo y estudiar una ingeniería que logra darle a esa época del cine de oro ese parteaguas fundamental donde existe la sonorización. Hay que decirles a las mujeres esto, ¿no? Que no es necesario que por amor sueltes tus sueños. En el momento en el que una mujer se dedica a una profesión, en ese momento esta profesión se convierte en una profesión femenina. La misma María Félix pedía que Consuelito la sonorizara. Ella sonorizó más de 100 películas de la época. La voz no se apaga cuando se deja de trabajar, se apaga cuando se deja de escuchar. ¿Qué pensaba ella de estar rodeada de hombres y decir, híjole, qué nervios, o sea, tengo que dar mi máximo, o sea, no me vayan a correr? Bienvenidos a un nuevo episodio de Violetas para ti, en este día tan especial que me honra tener como invitadas a dos mujeres extraordinarias, justamente dos mujeres que nos van a ayudar a rendir tributo a la primer mujer mexicana ingeniera en sonido. ¿Pueden dimensionar lo que esto significa? Imaginar esa época de oro tan importante en la historia del cine mexicano, con esas actrices de primera talla. Me quiero referir a María Félix, Miroslava, Dolores del Río, Sara García, Libertad Lamarque, Elsa Aguirre, y esa época maravillosa que le dio a México tanta importancia a nivel internacional, que le dio identidad, cultura, donde los reflectores del mundo voltearon a ver a México como un país capaz de producir películas a un nivel que podía competir a nivel global, y hablar de esta mujer que logra ser una pieza tan importante, porque podíamos imaginar anterior a los años de 1930 el cine era mudo. Estamos hablando del cine mudo. Entonces, que una mujer mexicana, Consuelo Rodríguez, logre en esa época marcada por el machismo, donde domina el patriarcado, y que una mujer pueda lograr romper con este círculo tan complejo y estudiar una ingeniería que logra darle a esa época del cine de oro ese parteaguas fundamental donde existe la sonorización. Y tener aquí a su nieta, Ana Paula Miranda, y a la escritora de este libro maravilloso que ahorita nos van a presentar, de Consuelo Rodríguez. Saber que Cecimar Reyes, a quien además le tengo un cariño profundo y que puedo decir con orgullo que es mi amiga, que es escritora y que es la editorialista de la dinastía Reyes Editorial. Saber que Ana Paula y ella hicieron este trabajo tan importante que pudieron narrarle, Ana Paula, la historia de tu abuela, hasta donde te tocó vivir esa parte con ella, hasta los 14 años. Y conociendo a Cecimar Reyes, que logra tomar el alma de esas conversaciones y plasmarlas en este libro, porque Cecimar Reyes es experta en eso, en tomar el alma de las charlas, de todo lo que observa, lo que ve, y plasmarlas con ese estilo tan único en todo lo que ella escribe. Bienvenidas, muchas gracias, Ana Paula Miranda, Cecimar Reyes. Gracias por estar aquí en este espacio donde saben que honramos a las mujeres y les rendimos tributo. Hoy es el caso de tu abuela. Ceci, ¿quieres abrir esta charla y mencionarnos cómo es que Ana Paula llega contigo y te pide? Creo que su madre ya tenía la inquietud de rendirle tributo a su propia madre, abuela de Ana Paula. ¿Cómo llega contigo y cómo es que nace este libro maravilloso? Pues muy interesante, porque empezamos con una charla donde ella pues me expresa este deseo de dar a conocer
a una mujer, como tú dices, importantísima, un parteaguas, pero que no se conocía la historia realmente. Entonces me lo cuenta y me dice, mi mamá tenía la intención, yo lo quiero hacer, lo voy a platicar con mi familia. Y yo desde ese momento, digo, me uno a ese liderazgo de Ana Paula, ¿no? Que tiene esa magia como de reunir, de lograr estructurar. Entonces imagínate todos sentados a la mesa, compartiendo fotos, compartiendo recuerdos, algunos conectados ahora que tenemos la tecnología desde otros lugares del mundo, platicando con nosotros sus experiencias con Consuelo, para así lograr dar una vida a esta historia, ¿no? Claro que como familia siempre tenemos una imagen de las personas que están dentro y que logran estas cosas tan importantes, pero después vino un reto más grande, el darle ese enfoque profesional, el buscar toda la información para que nos apoyara a darle la imagen adecuada a Consuelo. Entonces ya te imaginarás, fueron viajes a México, fue consultas de libros, fue entrevistas con personas que estaban en ese tiempo en la época de oro, y empecé a descubrir muchísimas cosas de Consuelo que cada vez me iban apasionando más. Realmente yo tengo la fortuna de tener el alma, como tú dices, para enamorarme del proyecto de Consuelo y comprometerme con Ana Paula y su familia a que le diéramos difusión. Empezar a escribir sobre ella fue muy interesante, Gaby, porque siempre un libro te deja un aprendizaje, pero en este caso Consuelo estaba llena de matices. Entonces podías ver cómo creía en ella misma y nos representa como cómo hacer sí el sueño que tienes. Para ella, en su época, pues fue un reto enorme, precisamente donde las mujeres pues estaban así como guardaditas, como se pensaba que solamente eran para la familia, con una religión también que les da una línea, pero ella muy sutilmente, con su talento, logra posicionarse en un lugar muy importante. Y esto lo hace siendo rebelde, pero una rebelde muy sutil, ¿no? ¿Qué logra con esto? Bueno, que los productores volteen y la vean, que los actores pidan que ella esté, y se me hace muy, muy, muy interesante, Gaby, porque fue una lucha de frente, sutil, pero que deja un legado muy grande, no nada más para su familia, porque generalmente yo escribo ese tipo de libros, pero Consuelo nos proyecta, como te decía, el cómo sí se pueden hacer las cosas, aún en contra de la época. Muy buenas tardes. Maravilloso, Ana Paula. Sí. Gracias, bienvenida, bienvenida. Gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias a este espacio para darle voz, ahora sí que para darle voz a mi abuela. Ella se dedicó a darle voz a muchos artistas y junto con mi familia y muy de la mano de Ceci, que fue para nosotros un apoyo importantísimo para poder concretar este proyecto, pues ahora se trata de darle voz a su historia. Todo empieza, como bien dice Ceci, por esta inquietud de mi mamá, y platicándolo con mi hermana, con mi hermano y con mi primo Raúl, pues decidimos darle seguimiento a este proyecto que inició con mi mamá, porque creemos que pues ella merece que se le escuche, que su historia se conozca, todos los retos que ella tuvo que pasar. Y bueno, ella viniendo de una familia donde era muy normal crecer entre cables, entre experimentos, entre invenciones, pues ella se fue abriendo su camino junto con sus hermanos. Le aprendió mucho a sus hermanos, que pues en esa época ellos hicieron grandes cosas en la industria del cine. El Rodríguez Sound System fue el aparato que ellos inventaron para hacer portátil todo el tema de la sonorización. Y Consuelito siempre estuvo muy atraída por todo este ambiente que se vivía familiar, y empezó ella a observar. Ella era muy observadora, empezó a observar, empezó a preguntar, a cuestionar, a prepararse. Se va a Estados Unidos con sus hermanos también a prepararse y a conocer este mundo que ella decía es que el mundo de la cinematografía es un mundo muy atractivo, en donde ella pudo
darse cuenta de todas sus habilidades, pasar muchos precios, ella tuvo que romper con muchos paradigmas y demostrar, sobre todo demostrarse a ella misma y demostrar que no por el hecho de ser mujer, ella no tenía como las habilidades para dedicarse a una carrera tan masculina en aquella época. Incluso hay una entrevista donde le preguntan, Consuelito, ¿por qué elegiste una carrera tan masculina, una profesión tan masculina? Y ella responde, en el momento en el que una mujer se dedica a una profesión, en ese momento esta profesión se convierte en una profesión femenina. Entonces se me hizo muy suave su respuesta porque pues ahí está como el romper con un paradigma. Ella siempre dijo que disfrutó muchísimo todo este ambiente, toda esta pasión y lo demostró con resultados. Qué orgullo tener una abuela como Consuelo Rodríguez, ¿verdad, Ana Paula? Definitivamente es un orgullo pues familiar y queremos hacerlo propio pues de todo México, ¿no? Es una mujer muy apasionada, ella fue una mujer sumamente responsable, ella nunca se salió de su papel, ella era la primera que llegaba, la última en irse, según nos platican pues mi primo y las hermanas que aún viven, siempre fue como muy discreta, muy enfocada a su trabajo, siempre estaba checando que los cables no se salieran, se paraba en un lugar, en otro para identificar que todo fuera como al máximo nivel. Y también como mujer, pues las mujeres tenemos una sensibilidad auditiva mayor que los hombres, entonces creo que eso le ayudó muchísimo a poder identificar los tonos de voz, a ecualizarlos, a moverlos ahí, a entender cómo funcionaba ese sistema, ese aparato que habían inventado sus hermanos, y le sacó provecho a tal grado que la misma María Félix pedía que Consuelito la sonorizara. Wow. Que ella fuera la que... Y así, conforme ella fue demostrando sus resultados, le fueron pidiendo y sonorizó en una entrevista que le preguntan, ella sonorizó más de 100 películas de la época. Es que ahorita que narras que, por ejemplo, la doña María Félix pedía que ella la sonorizara, quiero entender entonces que sonorizar significa, ella tiene una voz muy grave. Sí. Y sonorizar significa como modular un poco la voz en esos tonos tan altos, tan graves, o cuando son muy agudos, Sí, pues tiene que ver con encontrar el timbre adecuado a la voz de cada persona, okay, para que suene bien, para sacarle brillo, luz a la voz de cada actor, de cada actriz. Entonces, pues ella tenía este don, era muy dedicada, muy apasionada. Ella decía, a mí me encanta hacer lo que hago, y pues lo demostró con sus logros. Es que ya de por sí era apasionante ese reto que ella decidió enfrentar en esa época que ya mencionamos, tan complicada y tan marcada por esa característica del machismo que prevalecía. Pero ahorita tú me narras cómo era ella y yo puedo imaginarla, pero creo que aparte debió haber sido muy apasionante. Imagínate estar en los sets de esas grabaciones, de esas películas, con esos personajes, que ese cine quedó para la inmortalidad, ¿no? Entonces, sí, creo que ahorita que me la describes, la imagino como una mujer, bueno, te veo a ti y la puedo imaginar porque la genética se hace presente en las generaciones, alta, morena, imagino con un cabello hermoso. Aquí en la portada del libro, bueno, tiene como estos gorritos tan emblemáticos de la época, ¿verdad? Luego sí, surgen otro tipo de sombreros hermosos, sí, también. Los collares de perlas, y esa época también tan marcada por la feminidad, ¿no? Sí. Tan marcado, sí, la vestimenta de los hombres y la de las mujeres. Entonces, me estás narrando y la puedo imaginar en esos sets de grabación, y cómo no va a merecer que su historia sea contada y que también se quede para la inmortalidad, porque hablar de una mujer que logra ser la primera mujer mexicana en sonorizar, la primera mujer ingeniera, pues no es hablar de algo menor, o sea, es hablar de algo extraordinario.
Sí, fíjate, ella tenía un contraste porque, como bien dices, ella era muy femenina. Mi primo Raúl nos platica mucho que él que convivió mucho con ella, siempre se ponía el brochecito, el collar, como muy fashionista ella siempre, muy arreglada, sus uñas siempre rojas, como muy, en esa parte muy femenina, y más sin embargo realizando una profesión totalmente masculina para la época, ¿no? Porque ahorita hay muchas mujeres que se dedican a ingenierías y a muchas carreras que no, para esa época pues era impensable. Para esa época, para destacar, por ejemplo, en el medio de la cinematografía, pues tienes que ser actriz. Una actriz, pues implacables, guapísimas. Y bueno, ella estaba siempre tras las cámaras y y pues sí, ella tenía como este contraste de ser como muy femenina en su arreglar y haciendo este tipo de trabajos. Ella hablaba mucho, platicaba mucho como en refranes, también eso le gustaba mucho comunicarse por medio de dichos, de refranes. Todos los Rodríguez tenían como este sentido del humor y lo siguen teniendo como muy pícaro, como muy doble sentido, como pues lo reflejan las mismas películas en esa época, las películas de Pedro Infante y todas estas que ellos produjeron, dijeron, siempre se ve como ese sentido del humor que ella tenía también, a pesar de que era muy seria y que siempre tenía como la chispa en sus comentarios, en sus dichos. Entonces era un personaje, mi abuela, sí. Sí, quiere decir que armonizó con todo lo que prevalecía en esa época, ¿no? En esta época, que además es algo muy marcado en los mexicanos, ¿verdad, Ceci? Sí, Los dichos, los refranes populares, el jícamo de las personas, como esa parte. Justamente, es que ahorita que dice eso, Ana Paula, fue uno de los retos del libro, porque el libro está narrado en primera persona. Entonces yo tuve que meterme como al personaje de Consuelo, imaginarme cómo eran esos mundos, los retos con los que se encontró y conectar un poquito con sus sentimientos, porque no queríamos escribir un libro biográfico, como les decía yo, frío, con datos exactos. Queríamos que la gente conociera el alma de Consuelo, la esencia, que al final de cuentas es lo que le da este toque tan importante y tan especial a ella, este talento. Y como yo le decía a Ana Paula, pues pudo haber estudiado 2000 carreras, pero el talento, la sensibilidad, el enfoque y esa conexión que ella tiene con sus sentimientos es lo que le permite acercarse hasta como amiga de los artistas, porque por ahí van a leer una plática que tiene con Pedro Infante, por ahí se van a dar cuenta que María Félix le exigía hasta que le horneara, porque le gustaba cómo horneaba, o sea, no estamos que le horneara galletas, pasteles, panecitos. Sí. Entonces imagínate, o sea, no estamos hablando de una mujer cuadrada que hacía muy bien su trabajo al 100 y ya, sino estamos hablando de una mujer que lograba integrar todo esto. Y sí, hay una sección donde ella escribe y escribe con puros dichos, imagínate, lo vamos enlazando lo que ella está hablando con puros dichos, y la verdad que fue una experiencia pues muy enriquecedora. Claro. Sí, Oye, sí. Oye, Ana Paula, platícanos como esa parte de tu abuela, antes de incursionar en este mundo. Ella se casa, contrae matrimonio siendo ya ingeniera. Voy a decir ingeniera porque es otra de las cosas maravillosas. Sí. Supongo que su título salió como ingeniero, que en la actualidad lo que no se nombra no existe. Entonces, gracias a todo ese trabajo que han hecho mujeres, también para alcanzar la equidad de género, la igualdad, que ya las mujeres ya no son arquitectos, no son ingenieros ni doctores, son doctoras, son arquitectas, son ingenieras. Y entonces ella se casa antes de ser ingeniera o concluyendo la carrera. Platícanos un poco de esa parte que me llama mucho la atención, que debió haber sido alguien muy especial, y creo que no debe haber sido fácil que ese marido que ella tuvo pudiera lidiar con una mujer con esas características, pensando también en lo que predominaba en esa época. Sí, se casó mi abuela. Ella ya estaba dentro de la industria cinematográfica y tenía, bueno, pues sí tenía sus pretendientes, pero ella siempre fue como muy recatada, muy tímida. Y llega un argentino, actor de cine también. Entonces, ahí empieza ella como a pues, enamorarse. Ella
se casa con Américo, mi abuelo argentino, sigue todavía ya una parte de su carrera ya casada, pero yo pienso que fue mucho para mi abuelo, yo pienso que fue mucho ese peso, ¿no? De saber pues que su esposa pues era quien era, representaba a esta familia de los Rodríguez y que ella destacó como mujer, ¿no? Y era muy querida en el medio, era Consuelito, Chelito le decían, Chelito la querían mucho y mi abuelo pues no pudo con ese peso, entonces decidieron que ella se dedicara pues ahora sí que a su familia, al hogar, puso como esta pausa en la etapa de crianza. O sea, él le pone la condición Mira, que deje... No sé exactamente, como bien dices, es un rompecabezas que armamos entre pues mi hermana Silvia, mi hermano Eduardo, Raúl, mi primo, las dos hijas de mi abuela que todavía viven, que es mi tía Mirta y mi tía Mercedes. Qué maravilla. Ellas nos ayudaron muchísimo también. Este proyecto se hizo, la verdad, con mucho amor por ese grupo por ese equipo, y siempre de la mano familiar. de Ceci, que nos ayudó a estructurar todo eso. Entonces, armamos este rompecabezas. Hay ciertos datos que los intuimos, otros que los investigamos. A ver, pero ella se casa con Américo, ¿su apellido? ¿De tu abuelo? Sí, Américo Miranda. Américo Miranda, se casa con tu abuelo Américo Miranda. ¿Cuántos hijos tiene? Son 5. Ajá. Son 5 hijos. Logran tener 5 hijos. Y pasado un tiempo, ¿se separa? ¿Se divorcia? No, nunca se divorcian. No, nunca fue se como separan. esa época hasta Ella que la dijo, muerte los separa. Ella dijo, mi familia. O sea, ella dijo, me voy a dedicar a mi familia. Más sin embargo, ella siempre tuvo como esta inquietud de retomar, pues era su pasión realmente, era su pasión. Y sí logra retomar, no te sé decir exactamente cuánto ¿Sale tiempo un después. tiempo? Es decir, ¿sale un tiempo Sí. de esta industria cinematográfica para retomar su proyecto familiar al 100%? Sí. Y después regresa. Hay un tema muy interesante que me gustaría recalcar, porque siempre nos muestran libros con finales felices y nos muestran la vida perfecta de esas personas que estuvieron en esos lugares. Y el romper estos paradigmas, estas barreras, siempre lleva un precio a pagar. En esta ocasión, sí, no, ellos se casan, tienen sus hijos, comienza a haber esas fricciones normales en cualquier lugar cuando una mujer está destacando, porque actualmente también se vive, o sea, hay que decirlo. Nada más que ahora las mujeres ya estamos un poco más preparadas para defender lo que queremos. Y antes la educación y los márgenes que nos ponían, aunque fueras muy rebelde, volteabas y veías a tu familia y la elegías, que fue lo que pasó con Consuelo, ¿no? No hay una separación como tal, sino que él vuelve a Argentina a hacer proyectos, ella se queda aquí con sus 5 hijos sola, hay que ver esta parte. Él se va. Él regresa a Argentina para un proyecto. O sea, él sí puede continuar y regresar para atender sus proyectos él tiene profesionales. Que atender sus proyectos profesionales, seguir creciendo, ella queda a cargo de la familia y de los hijos, de pronto hasta tiene que estar con tu abuela, ¿no? Con si entonces, bueno, tu bisabuela. Esa petición de que regrese era una petición pensada en que él pudiera irse a Argentina y continuar con su sueño profesional. Yo creo que sí, porque me imagino que en ese tiempo debió haber sido muy difícil tener 5 hijos y empatar tiempos, y que él era actor. Tú sabes que el mundo de los actores es un mundo muy difícil, que les exige mucho. Nosotros ya habíamos terminado la película, pero es desde las 4, 2, 3 de la mañana hasta 11, 10 de la noche que andan ahí en todo el tiempo. Entonces me imagino que también fue, y hay que señalar, un trabajo también muy importante de Consuelo, rescatar esa familia, unificarla y seguir con Américo, ¿no? Dándole también a él su espacio para que él siguiera actuando y ella tener que postergar un poquito su sueño. Entonces, es lo que yo le decía a la familia, sí es importante hablarlo, porque aunque ella pone una pausa y se enfrenta a que regresa y muchas puertas se cerraron, aunque era muy buena en lo que hacía, hay que decirles a las mujeres esto, ¿no? Que no es necesario que por amor sueltes tus sueños, que no es necesario que por tu familia tengas que privarte de tus talentos. ¿No? Pero creo que ella fue inteligente. Sí, creo que fue muy inteligente porque
lo primero que me llama la atención es cómo ella, sí, su familia y sus hermanos estaban dentro del medio, inventan ese aparato y ella, supongo que por esa relación de sus hermanos en ese medio cinematográfico, llega. Pero la percibo como una mujer que logra brillar con luz propia. Exacto. O sea, Sí. no se hace por sus hermanos. O sea, ella llega, se incorpora en un proyecto familiar, pero lucha por un sueño individual y logra que la vean como separada de ese proyecto de sus hermanos que habían hecho esa invención tan importante para la industria del cine. Sin embargo, ella, lograr que una mujer brille con luz propia en la actualidad es complicado, pero no quiero imaginar en esa época, Ceci. Claro. Debe de ser, de verdad, casi imposible, impensable. Entonces, qué personaje tan extraordinario, brillar con luz propia, porque fue tan inteligente, Ceci, creo que no abandonó del todo sus sueños, quiso luchar por el amor a su compañero, a su esposo, y lo apoya a sus hijos en ese proyecto familiar, en ese proyecto de pareja, pero también regresa a seguir luchando por ese proyecto individual, por ese proyecto profesional. Qué difícil, y veo una mujer equilibrada emocionalmente, Ceci. ¿Sabes qué me y parece determinante? también muy interesante ahorita que lo dices, y para mí es siempre cuando platico yo con la gente de este libro, es justamente que también nos da otra enseñanza muy importante, ¿no? Que es que después de una pausa, aunque las puertas estén cerradas, tú puedes regresar y puedes brillar, ¿no? Hay otras puertas que se van a abrir, porque de hecho ella después recibe premios, es galardonada, o sea, pero sigue siendo su historia como no muy conocida. Entonces, por eso era el compromiso de darla a conocer, de que la gente sepa que hubo una mujer, Consuelo Rodríguez, que logró todas estas cosas. Sí, fíjate que ahora que mencionas también esta parte de su inteligencia, creo que ella se dio la oportunidad de tener todo. Se dio la oportunidad de aprender. Sí, definitivamente ella tuvo mucha influencia, hay que mencionarlo, de sus hermanos, porque pues ellos fueron los que le enseñaron este mundo. Se desarrolló, aprendió, destacó, recibió algunos premios en los 40, 30 y tantos 40, recibió un premio El Patio. Antes, ahora son los Ariel, antes eran los Patio, tiene algunos reconocimientos. Y se dio la oportunidad también de su proyecto personal de vida, de ser mamá, de sacar a sus hijos adelante. A pesar de este periodo de ausencia de su esposo, ella, pues ahora sí... Además, 5 hijos. 5 hijos, 5. que después regresa a su esposo, siguen emprendiendo juntos, abren restaurantes, panaderías, vienen, de hecho, todos de una familia de panaderos. Todos ellos, los Rodríguez, vienen de ser panaderos. Vendían pan en Hollywood. Vendían pan ¿En serio? Oh, sí, es que bueno, la verdad es que es demasiado, es tanto lo que representa esta familia mexicana. Si tú te vas con Joselito, con Roberto, con Ismael, todos tienen, Enrique, todos tienen Emma, su otra hermana, que ella fue actriz también. Entonces todos tienen su parte, ¿no? Pero fíjate que Consuelito quedó un poco borrada. Consuelito quedó un poco borrada, porque sí, muy querida, muy conocida y todo en el medio, pero ahí se quedó su historia, ahí se quedó. Entonces... ¿Y existe alguna razón? Yo pienso que por la época, por la profesión, yo pienso que fue la época, la profesión, que se casó, mientras todos siguieron creciendo, siendo exitosos, pues ella se dedicó al hogar. Y de alguna manera pues seguía siendo una mujer dentro de un mundo donde prevalecían los hombres, o sea, era una ingeniera en un mundo de, no sé qué porcentaje cuando ella concluye la licenciatura, pero quiero imaginar que para esa época, si fue la única mujer o sea, que marca ese precedente en la época del cine de oro, seguramente fue la única mujer de su generación. No, y además, por ejemplo, nos encontramos con la situación de que hay créditos donde ella no aparece, a pesar de que estuvo ahí. ¿Y por qué? Simplemente porque pues había un bloqueo de los hombres hacia las mujeres. Claro, no, qué incómodo para ellos, reconocimiento. ¿No? Entonces ella habla de que hizo más de 100, pero a lo mejor realmente fueron más.
y las que están en crédito sean 50, pero o sea, el trabajo de Sí. ella fue increíble. Sí, por eso costó tanto trabajo armar esta historia, precisamente como no hay mucha Ella no documentación. tenía una bitácora, un diario, Desconozco. algo, porque eso hubiera sido maravilloso, Sí, hubiera ¿no? sido, Hubiera sido interesante. hubiera sido muy interesante. Hay entrevistas, están las anécdotas familiares, están pues entrevistas que incluso en algún momento sus hermanos les hacen y ellos pues así de pasadita la mencionan. Y bueno, los testimonios, ¿no? Los testimonios de nosotros como nietos, los testimonios de mis tíos, de sus hijos, de mi mamá, de mis tías, y todo esto transmitírselo a Ceci, pues sí fue un poco complejo. Mi primo Raúl en México, nosotros acá, en Estados Unidos mis otras tías. Fue como ir armando como este rompecabezas y un poquito imaginar cómo ella pudo haber experimentado todo esto, cómo pudo ver ella, cómo se pudo haber sentido dentro de esta profesión y que nada la tumbó, ella siempre estuvo segura de sí misma, muy segura de sí misma de lo que estaba haciendo. Oye, Ana Paula, pero algo que sí me parece extraordinario, es que tú hayas tenido la oportunidad de convivir con ella, ¿no? Sí. O sea, lo que nadie te cuenta, lo que no está escrito, lo que tú Sí. viviste a su lado. ¿Cómo fue Consuelo Rodríguez como abuela? ¿Cómo era contigo? ¿Era amorosa? ¿Te contaba cuentos? ¿Cómo era ella? ¿Qué admirabas de ella? ¿Qué es lo que recuerdas de ella con mayor cariño? Esos recuerdos que se quedaron en ti. Platícanos cómo fue ella como tu abuela. Mira, ella pues siempre vivió en México y nosotros aquí en Guadalajara, pero siempre en vacaciones se venía a pasar temporadas largas con nosotros. Pues en ese Desde ahí era inteligente, porque sí. yo creo que también disfrutaba venir a la ciudad, ¿no? Sí, A Guadalajara, iba que era provincia en ese con otro. tiempo, Sí. ¿no? Sí, ella le gustaba mucho viajar, entonces viajaba con sus hijos y con los nietos. Entonces, mi experiencia que yo tengo de ella, las veces que yo la llegué a platicar con ella, una mujer muy sensible, le encantaban los perros, las mascotas. Ella era apasionada, toda esa familia, apasionada de los animales. Me acuerdo que yo tenía una perrita chiquita maltés, bueno, en horas la enseñó a dar la patita, ponerle aquí el premio, muy sensible con las mascotas. Ella era muy creativa en la cocina, nos hacía muchas comidas especiales. Aparte le gustaba cocinar. Sí, eran restauranteros también y panaderos, hacían cocina como de un sazón muy buenísimo, muy particular. Le gustaba mucho, por ejemplo. Platícanos de algo que recuerdes que ella te preparaba y que era un platillo que tú disfrutabas muchísimo. ¿Qué le quedaba? Te va a dar risa, pero un platillo, se llama, el que es arroz con frijoles, morisqueta. Ese. Uy, es que no cualquiera sabe hacer morisqueta, aunque pareciera algo yo me acuerdo tan sencillo. que ya nos estaba cocinando y olía y todo, y sí, tenía un sazón muy especial. Le gustaba mucho, por ejemplo, si íbamos a México, ir a subirse al Six Flags, a los juegos, a todo esto. Ella era como muy aventada en todas estas cosas. No era una abuela convencional. No era una abuela convencional. No era una abuela. Siempre nos decían niñas, ¡ay, niña! Y nos salía con un dicho, nos salía con un refrán. ¿Qué te puedo decir de mi abuela? Pues yo no era consciente en ese momento pues era para mí mi abuela, ¿no? Sí. O sea, yo ahora le preguntaría tantas cosas. ¿Qué le preguntarías, Ana Paula? Mira, yo le preguntaría qué se sentía lograr dar voz, o sea, lograr dar voz a escuchar ya una película que había sido sonorizada por ella, o sea, qué se sentía este logro. ¿Qué pensaba ella de estar rodeada de hombres y decir, híjole, qué nervios, o sea, tengo que dar mi máximo, o sea, no me vayan a correr, o sea, le preguntaría cómo fue pues su experiencia como mujer en haber estado rodeada de puros hombres y aún así, pues haber sido tan querida y tan respetada. Es que lograr el respeto. Sí. De esa época y de todo ese gremio masculino, o sea, no son palabras mayores. En la actualidad es complicado, pero imagínate, trasládalo a esa época. Por eso te digo que ahorita que me dices que
amaba a los perros, que amaba cocinar, son rasgos de las personas altamente sensibles. Sí. Y seguramente Muy era sensibles. apasionada en todo lo que hacía, ella le imprimía mucha pasión, ¿no? Y Sí. mucha dedicación. Sí, ella. Y fíjate que, por ejemplo, platicando ya con mis tías, que son las que quedan vivas, mi tía Mercedes y mi tía Mirta, yo les pregunto, ¿qué recuerdos tienen ustedes de esta época? ¿Qué recuerdos tienen? Y bueno, la tienen en un nivel muy alto, ¿no? Una mujer muy sensible, una mujer muy entregada también a sus hijos, una mujer con muchas capacidades, muchas habilidades. La quisieron muchísimo. ¿No hubo rivalidad entre sus hermanas? No, para nada. Qué para bonito, nada. porque de pronto las mujeres también, una mujer con estas características y con este perfil de tu abuelo, no solamente tiene que lidiar con el patriarcado y con todo ese movimiento machista. A veces también se tiene que lidiar con las propias mujeres. Imagínate las mujeres, ¿no? Una Sí. mujer que, ¿cómo esta mujer osa realizar una licenciatura totalmente masculina como lo has narrado? Y entonces de pronto es lidiar también, no solo con, a veces, en ocasiones, con integrantes de la familia, hermana, cuñadas, etcétera, sino con ese círculo femenino también, ¿no? Compañeras de trabajo, amigas. Sí, Y entonces ella debió haber tenido, lo mencioné hace rato, y aunque no la conocí, por esto que me narra, aunque la inteligencia emocional en esa época, bueno, siempre ha estado presente, y ahora la conocemos así, tiene Sí. nombre, creo que ella tenía una inteligencia emocional muy desarrollada, o sea, fue una mujer adelantada a su Sí, época, totalmente. una mujer de Totalmente. vanguardia, pero también una mujer con una inteligencia emocional que quizás pareciera que no correspondía también a esos hallazgos que ahora tenemos, pero que ella la entendía y que la ponía en práctica, y Sí. que eso le ayudó, porque lograr tener todo eso y tener armonía y tener cordialidad con las propias mujeres no es fácil, ¿verdad, Ceci? No. Tú y yo lo sabemos. Sí. Entonces, doble mérito para tu abuela. Sí, fue siempre muy centrada, fue siempre muy, sí, muy centrada, no, nunca la vi salirse de su centro, y era muy, se dio a querer con sus hermanos, con su hermana Emma, eran muy allegadas también. Y siento que no con dolo, a lo mejor sus hermanos no la resaltaron tanto, no creo que haya sido dolo, yo pienso que más bien fue los medios paradigmas No, es que de era la época, La época. exacto. fue era la época porque sí la reconocen como la primera Pues es mujer que en esa ingeniera. época los hermanos, ¿qué podían esperar de una hermana? Claro. O sea, no sucedió tanto en mi hogar, pero creo que en general, sírvele a tu hermano. Las mujeres en esa época, si eran solteras, era sírvele el desayuno a tu hermano. Ayudaban a lavar la ropa de los hermanos. O sea, las mujeres en esa época servían a los hermanos hombres y tenían que apoyar a las labores con el padre también. Era una época donde se marcó esos quehaceres, esas labores, que los hombres eran eximidos de esas actividades, y las mujeres tenían que entrar a apoyar. Yo me imagino que esta familia Rodríguez no era como un denominador. No, para nada. Porque desde el momento en que sí sabemos pues que hubo estos bloqueos, pero no necesariamente personales, sino como marcados por la época, pero desde el momento en que la integran a su equipo, que le enseñan, que está ella desde que están construyendo esta máquina, está al pendiente, nos habla de una apertura de los hermanos hacia su hermana. O sea, no es así como, no, tú no entras, tú no puedes ver, no, sino que sí le incluyen. Entonces creo que desde el papá, la mamá, el hecho, como te decía, de que vendían hasta pan en Hollywood, nos habla de una familia muy revolucionaria. No era una para familia su época. ortodoxa. Sí, no, para nada. No era común. Exacto. Una familia no era muy común. como con un coeficiente intelectual muy elevado, y como no se fijaban en las cosas básicas, en las cosas, o sea, ellos estaban como muy adelantados a su época, siempre pensando qué inventar, qué hacer, qué innovar, y tanto la incluyeron a Consuelito como ella misma mostró esta inquietud por conocer, y no le cerraron las puertas, o sea, simplemente ella
pues se fue abriendo también un camino, le fueron designando un poquito más como de responsabilidades hasta que le sueltan su primer Tendría hijo. que ver, pensaba, cuando ella se casa con un argentino, tendría que ver porque no imagino si se hubiera casado, imagino que tal vez si se hubiera casado con un mexicano, la historia hubiera tenido otros rasgos, otras aristas. Creo que no conozco mucho de la cultura argentina, les mentiría, pero sí quiero imaginar que a pesar de la época, los hombres argentinos no prevalecía el machismo en su cultura como en la nuestra, que ha sido tan marcado y que no es algo que se pueda negar. Claro. Quizás esa fusión de esa pareja, una mexicana y un argentino, tuvo también, no sé, se pueden explicar algunas cuestiones que no sucedieron con los hermanos, ¿no? En la dinámica familiar. Es que toda su vida no es común. Ajá. De hecho, este matrimonio, yo me atrevo a pensar que Américo no es que la haya querido bloquear del todo porque la deja trabajar, ¿no? Estamos hablando de que no es un hombre que te casas y se te acabó. Él le da la apertura de trabajar. Sin embargo, creo que en él entra mucho la inseguridad a perderla. O sea, la empieza a ver crecer, empieza a ver que pues hay actores cerca, que aunque ella sea una señora casada y la respeten, pues es una señora bonita, es una señora diferente, es una señora que sí te llama la atención, que sí vas a voltear a ver. Entonces creo que esto a Américo como que le causó mucho problema, y fue la manera como, porque de hecho lo hace sutil también, o sea, no es así de que ya no vas mañana, sino que es como que tus hijos te necesitan, yo te necesito, aquí debes de estar. O sea, la familia eres tú eres lo más importante en la familia. Entonces es como lo hace de una forma inteligente, sí, también, creo, ¿verdad? Hay una negociación ahí muy interesante, ¿no? Y creo que también es importante mencionar que a lo largo de la historia también han existido hombres que rompen con los paradigmas, ¿no? Y incluso en esa época del cine mexicano debió haber existido hombres que les permitieron a sus mujeres, a sus compañeras, a sus esposas, trabajar y lidiar con esos propios demonios que se pueden desatar en un hombre, ¿no? Viendo a sus mujeres hermosas brillar, siendo exitosas, sin límites, ¿no? Y mujeres de vanguardia. Entonces, sí ha existido el machismo, pero también siempre han existido hombres que han tenido que, pues, como trabajar esas inseguridades, esos temores, y que no todos, por fortuna, son así. Sí prevaleció el machismo, creo que se ha ido trabajando mucho en eso. En la actualidad tenemos muchas mujeres que ya tienen algunas décadas eligiendo las ingenierías, las carreras de las ingenierías, mujeres conquistando el espacio, mujeres conquistando la ciencia, mujeres conquistando el mundo del deporte, y pues qué maravilloso, ¿no? Y que entre ellas esté una mexicana, wow, qué orgullo, qué orgullo. Ceci, ¿hubo algo en ella que tú pudieras, que te haya generado en ti? Ya hablamos de que no fue una mujer común, nada común, pero hubo algo que tú como mujer dijeras, wow. Hubo mucho. A ver, platícanos. Hubo mucho, definitivamente, por eso es el compromiso de darla a conocer, porque creo que actualmente pues tenemos muchas libertades, tenemos muchas oportunidades y ya lo vemos normal, ¿no? Ya no estamos así como con el pleito de querer buscar, siempre hay inquietudes, pero tenemos que reconocer a las que estuvieron antes, darles su lugar, conocer su historia, porque ellas, gracias a ellas que logramos hacer todo lo que queremos, ¿no? Actualmente. A ese grupo de mujeres. A ese grupo de mujeres. Que nos han abierto el camino. Y que también no sabemos, porque lamentablemente no tenemos a Consuelo aquí, sí, pero sí debió haber sido también un choque personal en su época, no ser parte del todo, o sea, ser diferente, porque esto es difícil. Creo que algunas lo hemos vivido, cuando rompes una barrera y todos los demás voltean a decir, ¿pero por qué? O sea, te estamos apoyando y todo, pero qué rara eres, ¿no? Sí. Qué extraña eres. Entonces, es como un choque contigo misma, ¿no? Y Consuelo creo que tuvo muchísimas cosas que enfrentar, que se cayó.
justamente porque era una mujer reservada, era una mujer segura de sí misma, pero que creo que se contuvo mucho, Gaby. O sea, que tuvo que pagar precios muy altos, que tal vez no los hizo así públicos, ¿no? Pero más que nada lo que me gusta de Consuelo es no temer a enfrentar lo que venga. Yo la veo como una guerrera que sí podemos pensar que es muy, muy natural, que le abrieron el espacio a los hermanos, como dice Ana Paula, no brilló porque fuera de los Rodríguez. Ella hubiera brillado donde hubiera nacido, porque ya tenía un talento, ya tenía una fuerza interna que realmente te hace voltear y que te hace pensar qué es lo que tú estás dejando de hacer por los demás. En qué momento estás poniendo en pausa tus sueños y si vale la pena o no, si estás dispuesta o no, porque justamente creo que eso es lo que va marcando la historia, Gaby. Yo escribo por ahí una carta que me imagino que ella escribe hacia el cine, despidiéndose del cine, y creo que debe haber sido un dolor muy grande para ella tener que decirle adiós a los set y tenerse que retirar, aunque tuviera la recompensa de ver crecer a sus hijos y de no perderse, de estar ahí y todo, pero no fue fácil. No fue fácil y yo creo que eso es una enseñanza muy interesante. Porque a qué cosas hemos tenido que renunciar para lograr nuestros sueños y qué tanto nos ha dolido y qué tanto el mundo no lo percibe. Pérdidas, ¿verdad? Que tanto hemos perdido, que se ha quedado atrás para lograr conquistar sueños personales, sueños profesionales. Ceci, ¿hay en este libro algo que quisieras mencionarnos en especial, en el que quisieras marcar énfasis? ¿Alguna cita? ¿Alguna fotografía? Sí contamos con algunas fotos que rescatamos, que también fue difícil. ¿Por qué fue difícil? Por la época. Ahorita todos podemos tomar una foto. Sí. Tenemos una facilidad increíble de guardar recuerdos, de guardar entrevistas, hay digitales, en ese entonces era un periódico que se te podía despintar, que se te podía perder, que a lo mejor no había como que, tenemos hemerotecas, pero no es como ahora, con esta facilidad, ¿no? Sí. A mí sí quise integrar también, Gaby, en el libro, y me gustaría contarte, les dimos un espacio que yo llamé Memorias y quienes la sostuvieron, que son las notas sobre la construcción de este libro, pero donde ellos escriben sobre su abuela. Un pequeño fragmento, sí, quise como acompañarlo en eso. Y entonces esto nos da también otro toque pues muy bonito en el libro, porque aquí quedan como sus memorias de ellos directamente y el poder dárselo a sus hijos y que Consuelo trascienda. Porque a veces nos cuentan la historia de tu abuelo, de tu abuela, la escuchaste, qué bonita, se la cuentas a un hijo, pero se perdió. Ana Paula, ¿hay algún fragmento pequeño de ahí que te gustaría que le pudieras dar lectura? A ver, muéstranos la fotografía. A mí me encanta esta fotografía de mi abuela. A ver, y mira, sobre todo, para mí este proyecto tiene el doble sentido, como ya te mencioné, es como pues terminar lo que mi mamá dejó inconcluso. Y se me hace muy paradójico, la verdad, que Consuelito dio voz a tantos artistas. Como mencioné en principio, es momento de darle voz a su historia, darle voz a ella, agradecer a todas las personas que estuvieron integradas en este proyecto, mi primo, mis primos, mis hermanos, mis tías, Ceci, porque pues es como un primer paso para darle, mira, esta foto me encanta de mi abuela. Okay. Siempre te digo, ella muy, muy arregladita, sí, muy propia. Ese rojo aquí, carmín de los labios tan característico. Y aquí se ve está en blanco y negro porque la fotografía. Sí, claro. Pero aquí estoy segura que era un rojo carmín, ¿no? Sí, siempre. De hecho, rojas, aquí quisimos compartir ahí unas fotos de su boda y con Américo. En esta fotografía las integramos. Y sí, realmente también tenemos fotos, la foto de María Félix, ¿no? Donde está ahí con María. Y es lo que te decía, no nada más es hacer tu trabajo al 100, sino es como que lograr tocar la vida de esos actores que para entrar a la vida de María era... Oye, Ceci, también me comentabas, Ana Paula, que tu mamá se compra, ay, qué fotografía tan bellísima, wow. Y si te fijas, ve la ropa de esa época. María Félix, ¿es tu abuela? Sí. ¿Es tu abuela, María Félix?
¿Sí? Aquí está María Félix con el niño. ¿Con, y aquí está con su abuela. hijo? Ajá. ¿Con su hijo Enrique? ¿Será? No, este niño es de tu familia, ¿verdad? Ah, ok. Ay, mira, no te quiero mentir, pero mira, aquí está, esta es mi abuela, aquí está María Félix, y este niño debe de ser algún, no sé, la verdad. Tengo entendido que es un hijo de la familia, de los puede Miranda. ser. Ok. Y también perdón, Ana Paula, Sí. mencionabas que tu mamá se compró una máquina para comenzar a escribir las memorias sobre tu abuela. Ella tenía ya pensado este proyecto, Sí. hacer un libro Algo. o dejar una bitácora, una agenda, algo. Sí. Y se sí. compra su máquina. Pues mi mamá quería hacer algo porque se le hacía como increíble que no hubiera pues realmente nada de Consuelito. Entonces, es una computadora la que se compra, se mete a estudiar computación para pues tener un preámbulo de algo, empieza a hacer sus investigaciones, a recolectar sus fotografías. Pero ¿Y ustedes contaron con ese material que dejó tu mamá? Con muy con esas poquito, notas. muy poquito de ella. Pero es que después mi mamá se enferma, ya pues fallece, ya no puede darle seguimiento. Y ya es donde nace la inquietud de los nietos, ¿no? De darle voz a esta historia. De lo que comentabas, sí me gustaría leerte un fragmento. Claro, Ceci, maravilloso. Para que más o menos tengan una idea de lo que dice el libro. Pero dice, quiero que aprendan que el amor no debe pedirte que te borres. Que el trabajo que amas no es un capricho, es una raíz. Que callar a tiempo puede ser sabio, pero callarse siempre cuesta caro. Quiero que aprendan que perder no siempre significa fracasar y que ganar no siempre es quedarse. Recuerden no medirse por los aplausos, no castigarse por elegir mal una vez y no confundan el sacrificio con destino. Y sobre todo, escucha. Escucha a los otros, sí, pero no te dejes al final. No volví al cine, pero el cine nunca se fue de mí. La voz no se apaga cuando se deja de trabajar, se apaga cuando se deja de escuchar. Yo nunca dejé de hacerlo. Escuché a mis hijos crecer, los miedos que no se decían, las despedidas antes de que ocurrieran. Aprendí que la voz no vive solo en un micrófono, vive en la forma en que se nombra la verdad, en cómo se cuida el silencio ajeno. Hubo años en que pensé que había perdido todo, no era cierto. Había cambiado de escenario. El oficio se volvió mirada, la técnica, paciencia, la experiencia, criterio. Nunca volví a firmar créditos, pero seguí afinando el mundo a mi alrededor. Eso también es trabajo. Si algo quiero que quede claro es esto. No todo lo que se apaga se extingue. Algunas cosas solo cambian de forma. No me fui, aprendí a sonar distinto. ¡Wow! ¡Qué maravilloso ese fragmento, esa manera de hablarles a las mujeres de cualquier época, de su época, de la época que prosiguió y de la época actual, ¿no? Es un texto como atemporal, Ceci. ¿Sí? Sí, es atemporal, está como tan de acuerdo a su época, pero tan acorde a este momento para recordarles a las mujeres. Ese era el reto, Gaby, que fuera un libro fácil de leer, que fuera un libro que fuera así atemporal y que por medio del libro Consuelo lograra despedirse de su familia, pero reencontrarse con el reconocimiento que ella se merece. Pero aparte también sabía escribir, escribía con el alma y con el corazón. O sea, yo escucho eso y eso son palabras de ella, son textos. Ella lo escribió. Eso lo escribí yo a nombre de Consuelo, con todo lo que ellos me contaron. Ven que no estoy equivocada, que Ceci toma el alma de las narraciones que tiene, Sí, que llegan a sus manos, a sus oídos y llegan a su corazón. Está maravilloso. Princesa de las letras. Está maravilloso. Y creo que justo con esto que nos acabas de leer, Ceci, podemos cerrar con broche de oro y honrar la memoria de tu abuela, Ana Paula. Qué manera de honrarla. Qué manera de honrarla. Y justamente Violetas para ti es uno de sus propósitos fundamentales. Bueno, honrar en vida. Para mí honrar en vida, rendir tributo en vida es muy importante. Siempre yo quisiera que a las personas en vida les demos flores, en vida les digamos que las amamos. Si hay algo pendiente, que en vida lo podamos resolver, que no pidamos perdón
en un ataúd o en una tumba, ¿no? Al pie de una tumba o de una persona que ya está inconsciente, ¿no? Así Que en es. vida podamos rendir tributo a todas las cosas maravillosas que nos unen a esa persona. Que en vida podamos recordar a estas mujeres extraordinarias. Ya no está ella aquí, pero qué maravilloso que su abuela pueda seguirle rendiendo tributo y que Ceci se una a esa necesidad familiar, a ese deseo familiar de rendirle tributo a una mujer grandiosa. Qué manera de rendir tributo a la primer mujer ingeniera de nuestro país. Y qué maravilloso que hayamos podido estar hoy aquí rindiéndole tributo a esa mujer. Gracias por permitirme conocerla a través de lo que tú viviste con ella y de esas experiencias familiares, de esas narraciones familiares. Gracias, Ceci, por hacerlo de esa forma tan hermosa y tan magistral como solo tú podrías hacerlo, porque yo soy una mujer que admira a las mujeres. De verdad, soy una mujer admiradora de las mujeres grandiosas, de las mujeres como tu abuela. Gracias por compartirnos esto hoy, Ana Paula. Y justamente en tributo a tu abuela, espero que tengas una foto ahí en tu casa, en la casa familiar. Por favor, en nombre de Violetas para ti, pon estas flores en ese espacio lindo, en ese espacio especial, porque en Violetas para ti amamos rendir tributo a esas mujeres grandiosas. Muchas gracias por el espacio, claro que sí, ya sé cuál fotografía, ya sé dónde la voy a poner, y muchas gracias por... Este espacio está siempre abierto para ti, Ana Paula, para Ceci, para todas las mujeres grandiosas que conozcan y que puedan venir a rendir tributo o que a través de sus historias puedan inspirar a otras mujeres, así como este texto, yo te lo voy a pedir, Ceci, lo quiero, porque creo que es un texto que hay que compartirlo con otras mujeres, ese fragmento en específico que leyó Ceci. Princesa de las letras. Muchas gracias, Gaby. Ceci Mar Reyes, gracias porque además, gracias a Ceci, es que yo comencé a estar en este espacio. Eso nos une, este proyecto nos une porque Ceci fue parte muy importante de Violetas para ti. Compartimos, Gracias, ella me ayudó a darle nombre, yo tenía la idea, el concepto, el propósito, y gracias a ella y a otras dos amigas es que este proyecto se consolida, y gracias a ella yo llego por primera vez a la biblioteca. Ceci, gracias por escribir de esa forma tan extraordinaria. Gracias por ser también tú una mujer grandiosa. Gracias a ti por tu compromiso de dar difusión a estas mujeres y claro, a la biblioteca que siempre tiene las puertas abiertas para nosotros. Este espacio que ya queremos tanto. Así es. ¿Verdad? Y bueno, para cerrar, las invito a las personas que nos acompañen a visitarnos en nuestro canal, visítenos en nuestro canal, que ya tenemos un canal que tiene ya episodios, 11 episodios, se agregan ustedes ya ahí, y por favor a las personas que nos siguen en Violetas para ti, que nos escriban a violetasparati7@gmail.com si conocen a una mujer extraordinaria, a una mujer grandiosa que quiera venir a contarnos su historia o a quien quieran rendir tributo, como fue el caso de Ana Paula, que nos escriban, que visiten en el canal, que se suscriban, ya saben que es gratuito, que nos sigan en Facebook, por favor, y próximamente en TikTok. Muchas gracias. Me gustaría nada más agregar, Gaby, por último, que este libro va a estar aquí en la biblioteca próximamente para que puedan venir a leerlo. Okay. Y que pues por medio de los canales ahí de Facebook van a conocer si quieren tener el libro también. Sé que también va a haber una presentación de este libro, sí. O sea, ¿cuándo lo van a presentar? Es el 8 de agosto a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Las Águilas. Centro Cultural Las Águilas, 8 de agosto ya, en unos días. Sí. ¿A las 6? A las 6. Están todos invitados, abierto al público. Vayan, tienen que tener este libro en sus manos. Además, nos van a dar oportunidad de inaugurar un mural para Consuelo. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¿Van a pintar ese mural? Vamos a poner un mural con toda su historia. ¡Qué maravilloso! Con fotos y información que va a durar un mes la exposición. Maravilloso, están todos invitados. Gracias, Muchas gracias, Ana Paula. Gracias, Ceci. Muchas gracias a todos. Gracias. ¿Sí, chicas? Gracias, ¿Ya viste, Gaby. Ana Paula, que se va rápido?